Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Esa primera voz capaz que la escuchan en el Parlamento, ¿eh? ¿Cómo andás, Nicolás Batalla? ¿Qué ¿Todo dice bien? Sapo? ¿Todo bien? Dame un bizarro de vuelta. Chetita. Ajá, bien. ¿Cómo andás, Jorge? Va a estar. Se van acomodando los zapallos en el cajón lentamente. Aquí están, estos son. Pero antes de hablar del gabinete presentado en el Radisson sobre el mediodía, vamos a hacer el saludo primero que nada a la gran Luchi que está haciendo los registros para las redes de Fácil Desviarse. Saludo para usted. Y ahora sí, en la estación espacial audiovisual de FM del Sol, en su última semana, ¿puedo decirlo ya o no? Ya está, ¿no? Ya soltó el timón. Ya está sentado con las patitas en el agua de la piscina, la mediana, ¿no? ¿Con qué trago, Velocidad capitán? crucero. Velocidad crucero, como debe ser, en un crucero. Estamos con destino al frente. Ajá. Llegaremos el viernes. Sí, muy bien. Así que espero que tengan una semana tranquila y disfruten de la piscina. Muchas gracias, capitán. Menos mal que son aguas cálidas, porque si hubiese un iceberg enfrente, jamás lo vería. Jamás lo vería. No. No veo más allá de 2 metros adelante mío, Nicolás. Sí. Esa copa de daiquiri tamaño baño que tiene en sus manos, obviamente no le permite ver más allá de sus narices. Saludo, @Alvin Green, capitán de este crucero. Y ahora sí, incansable en su tarea periodística. Edita, informa, llama, produce todo y más. Y se termina para nosotros la tarea periodística, pero ella va a seguir todo el verano en sus otros laburos, creo. @Uy que macana, o sea, @Maca Saavedra, que no sé si existe esa cuenta, pero sí Maca Saavedra a secas. Buenas tardes para usted. Integró podio el fin de semana en escalada. No te puedo creer. ¿En serio? ¿Tercera? Bien, Maca. ¿En dónde fue eso? ¿Minas? ¿No? De Corrales. Montevideo. De ahí en la cantera no. Cerca de zoológico. Excelente. Bueno, felicitaciones entonces por esa medalla. Está Dieguito chupando rueda ahí, porque ya hay que decir, vos, estoy en la vuelta, última semana, como para que la gente lo note. Y ahora sí, no sabemos cómo le fue el fin de semana, no tenemos ni idea, no le vamos a preguntar tampoco, no nos metemos en su vida privada, pero sí lo saludamos con un fuerte @César Giacosa. Bienvenido, Switcher Master estrella de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Se adelantó, digamos, fue porque ya se conocían todos los nombres ese fin de semana. Entonces dijeron, no, ¿para qué hacerlo el miércoles si ya está todo en la prensa, ¿no? Hagámoslo el lunes. No, el segundo piso del Radisson. Fue una ceremonia frugal, una cartelería. Había la primera plana de la dirigencia de Frente Amplio presente, mucha prensa y ellos, ¿no? Los nobles ministros y subsecretarios. Y obviamente el prosecretario, el secretario de Presidencia y el presidente de la República junto con la vicepresidenta, todos alineados para decir acá estamos, estos somos. Y unos pisos arriba, dando brazadas. El sapo nadando, ¿no? Vos sabés que no, mira, te voy a contar. Es tu lugar en el mundo, donde el anfibio se encuentra con el agua, ¿no? Llegué tarde a la presentación, pude hablar con algunos designados ministros, quedaban muy pocos, ¿no? Vi a una Maggie Correa, haciendo periodismo del puro y duro. Sí. Estaba en la Plaza Independencia con un micrófono improvisado. Se ve que agarró a Gabriel Odone, ¿no? Cruzando la plaza, dijo, no se me va usted. Y le hice una entrevista para el Canal 10. Quedaban pocos. Cuando llegué estaba Martín Malcorba, que no estaba dando notas de prensa, pero bueno. Para 12 PM fue, perfecto, con razón, porque había una cámara filmando ahí o algo así, me pensé que era para el 10.
Valcorba puede charlar con él, pero él dijo, no, hay que sentarse a trabajar, no es momento de hablar. Y además venís de hacer ejercicio, estás todo transpirado, Yo sapo. no había arrancado, yo estaba llegando recién. O sea, Estaba con las chancletas en la mano y con la toalla bajo el brazo. Es Me verdad que incomoda, estaba- me incomoda que Ay, la bermudita de esté con sapo. la toalla, sin camiseta y con una jabonera en la mano. No, estaba así vestido, la verdad que no era el outfit para una presentación de gabinete. Por lo cual hice bien. Me encontré con un Cucho Cambiazo, obviamente, haciendo mucho chiste. Ujú. Siempre con el Alguno chiste. que se pueda No, decir al ninguno aire. que se pueda reproducir, obviamente, periodista de país. Pero bueno, no importa lo que vi yo. Lo que importa es lo que tenemos ahora ante nuestros ojos, que es un gabinete ministerial con muchos nombres que ya conocíamos, pero otros que se conocieron en la mediodía de hoy. Sí, ojo que varios se fueron conociendo El fin de semana. Entonces quizás muchos se terminaron encontrando efectivamente con estos nombres por primera vez. De hecho había algunos que no se conocían, sobre todo en alguna subsecretaría, y de hecho una vez que se dieron a conocer tampoco se conocen, ¿no? Sí. O sea, No, claro. son jerarcas a descubrir para buena parte del público porque... Ciudadanos. No, de repente, por Ciudadanos. ejemplo, hay algunos lugares, gente que trabajó con Orsi en la Intendencia de Canelones. Desguazó la intendencia de Canelones Orsi, ¿no? Le dejó... Y Leya no encaminó a Lignani para su candidatura, ¿verdad? Bueno, Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Me llevo gente no muy todos. valiosa de Canelones, ¿no? No, y al no mismo que- tiempo, le limpio el camino a Lignani para ser el intendente. Esa es una lectura, no creo que haya sido lo que terminó pasando, porque creo que el triunfo terminó allanando el camino para que el Frente fuera con una candidatura única en Sí. Canelones. De hecho, no todos los nombres... Lo que está Quedaron. diciendo Jorge es, hay algunos nombres que terminaron incorporándose Sí. al gabinete que sonaban como posibles candidatos a la intendencia de Canelones en una de las corrientes, digamos, que no era la corriente de Orsi. O la base del apoyo de Orsi, Sí. que es básicamente el apoyo a Francisco Lignani, actual secretario general de la intendencia. Matías Carámbula Sí. y Metediera. Pero los dos, Metedieran, No quedó. Marcelo Metediera no quedó. está. Pero no en el está. fin de O sea que semana, ahí no- en la ahí- ronda de fin de semana. Pero entonces ahí no te juega Sí. tu hipótesis. Vamos a bajarlo a tierra Bueno, para la gente porque estamos en un nivel Sí. periodístico extremo que solo nosotros vamos a entender los chistes. Vamos a bajarlo el Trácate, 1-1. trácate. Bueno, claro, nombres. 1-1. ¿Quiénes son? Si yo te voy tirando nombres, ¿quieren hacer así? Vamos viendo los nombres cada uno. Vamos viendo los nombres y vamos haciendo un tópico comento, pero con los nombres tópico comento. subsecretarios. Por ejemplo. Pará, esa es la foto dale. entera. Para los que no están Sí. viendo el canal de YouTube, vayan a verlo si pueden, porque obviamente va a venir con acompañamiento visual. Si le quieren ver la cara a alguno de estos ciudadanos, Sí. van a poder hacerlo en el canal de YouTube. Igual, como siempre, lo están escuchando en la Esto es radio, 99.5. señores, así que- A ver, por ejemplo, Ministerio de Ambiente. Tenemos dos nombres ahí, ¿no? Por un lado tenemos a Edgardo Ortuño como ministro de Ambiente. Ya lo conocen, ¿no? Ya estaba bastante anunciado de hace bastante tiempo. Vertiente artista, ya le conocen un poco su trayectoria, ¿no? Profesor de historia, hace poco estuvo entrevistado en Fácil Desviarse, estuvo en el directorio de OCE, tomó bastante relevancia durante la crisis hídrica. Capaz que ese fue uno de los momentos que empezó a marcarlo como posible candidato a ministro de Voy a Ambiente. agregar- Nosotros, en nuestra irresponsable danza de nombres, teníamos la duda de ambiente o industria, porque Ortuño había estado en industria en el pasado, existía la posibilidad de que fuera para ahí. Bueno, al final es ambiente. Perdón, y agregar que Edgardo Ortuño puede ser el primer ministro tecladista de una banda de reggae fundacional. Fuerte. Edgardo Ortuño es... ¿Qué estadística? Sos el Mr. Chip parlamentario. Edgardo Ortuño fue, si no me equivoco, era tecladista, capaz que tocaba otro instrumento, en la primera banda de reggae de Uruguay que se llamó Tablas de la Ley. Tablas de la ley. Década del 80. Recuerdo, no a tablas de la ley, sino a vos hablando de tablas de la ley. Voy a decir Básicamente todo lo las que- 3 veces en Sí. mi vida que escuché, no la música de tablas de la ley, sino la mención a que existía algo llamado tablas de la ley, aparte de las tablas de la ley. Sí, el otro día me pasaron es un el tema de sapo. Tablas de la Ley, capaz que te lo voy a... Tablas de la Ley, África no muere. Te voy a pasar el tema, alguien, para que musicalicemos este espacio, porque ahí aparece aparte en la foto del video, aparece un muy joven Edgardo Ortuño también, ¿no? Tabla de Ley, 1986, África no muere, y así vamos a ir musicalizando. Porque hay un músico en el gabinete, o sea, puede perfectamente darle la tecla
a cada una de las reuniones de ministros. A ver. A ver. Ese es Ortuño. ¿Qué instrumento? Tecla. Época de los pericos. Ya podemos seguir. Quiero la voz. Adelántame esto, por favor. No. El Mauro Almada. ¿Tenés visualizado? Ahora, a ver. Bien, ahí tenés. Reggae Sí, nacional. Bien. Reggae Ortuño. Me gusta que vayas al archivo, ¿no? De cada uno. Siempre, siempre. ¿Nivel de pelo de Ortuño en ese momento? No, bueno, tenía pelo, ¿eh? Sí, la foto que le eligió Maca Saavedra para acompañar la transmisión es una foto de qué hombre. A ver. Esa me imagino que debe ser de su época de subsecretario Sí, sí. o su primer ingreso como diputado, ¿no? Sí. A ver, Ortuño va a estar acompañado ahí por uno de los nombres que Yamandu Orsi se trae de Canelones. Sí. Estamos hablando de Leonardo Herú, quien es director general de gestión ambiental de la Intendencia de Canelones. En su momento llegó a ser candidato a diputado por la vertiente artiguista, pero por lo que me decían ahora, en este último tramo, en realidad creó un grupo político propio con otra gente, no es de él, el grupo autónomo Iporá, e hizo un acuerdo con el Espacio 609. Esa es, digamos, la situación política de Leonardo Herú. Estuvo por lo pronto 2 periodos trabajando en este rol de director general de gestión ambiental. Tiene que ver con parte de la transformación que ha hecho Canelones con el tema recolección de residuos. Así que es alguien con quien Orsi ya ha trabajado directamente. Si yo te lo coloco políticamente, te digo, respondería a la 609, al MPP, a Orsi. ¿Está bien esa definición? Diría a Orsi. Dirías a Orsi. Pero especulando un poco, porque tiene un grupo propio, tenía vinculación con la ¿Herú vertiente cayó? artiguista. La presentación, a ver, Se Herú cayó, cae, ¿no? cae ¿Qué en pasó? la presentación. ¿Se cayó? ¿Se tropezó? Bueno, se tropezó ¿cómo? en la Ya sabemos cuál es el presentación, peor. pobre. Cae fuerte, aparte. eso. No, cayó fuerte, Leonardo Herú. Sí, cayó fuertísimo. Bien, bueno, que no sea sintomático de lo que puede pasar con su cargo, ¿eh? ¿Qué inicio? Ser el primero en caer. Había un tema, no sé si vos la viste o la escuchaste la presentación, Sapo. No, la escuché. ¿La escuchaste? No la vi, no la vi. Había un tema con los lugares de cada uno. O sea, los veía que estaban todos preocupados. Se ve que tenía. Hay algunos que no estoy sabía que iba a ser especulando. subsecretario hasta ahí. O sea, estaban todos en las sillas y. Leonardo. No. Herú, creo, de hecho, creo. lo dijimos acá hace semanas. Fue un nombre que mencionamos. Sí, Sí, ¿no? sí. Y de los Dale, ignotos que mencionamos. Sacate y decilo, ¿Podemos dijimos. o no decirlo, Nicolás? Lo mencionamos. No recuerdo si lo mencionamos como posible ministro Como subsecretario. o como. No creo que haya. Bueno, capaz que como Si vas subsecretario. al bar, lo creo que hablamos de un mencionamos. Pues No no, estaba en mi secretaría. radar, en todo caso fueron ustedes. No, sí, seguro que lo mencionamos. Pará, y Leonardo Herú, un dato también, dato de color, baterista de una banda de death metal en la década No, del ahí ya estás mintiendo. Es las clásicas mentiras del sapo. La gente se quiere informar a través Está de bien, esto. lo de Ortuño es verdad, Está conociendo el gabinete de los próximos, por lo menos 6 meses. Y vos. Avancemos. Empezás a decir- Vamos rápido y sigo porque hoy va a estar Rafael Radi entrevistado en Fácil Desviarse. También viene la columna de Cristel. Esta semana es una semana donde Fácil Desviarse no va a aflojar. Hago esa aclaración. No. Se viene una nota fuertísima en la semana. No voy a revelar quién en este momento. Es una semana donde Fácil Desviarse no afloja. Digo por si pensaron que, no, bueno, en realidad esta semana se hace así nomás. No. Ministerio de Defensa. Sandra Lasso es la ministra, ya estaba anunciado, era una de las que se manejaba como las seguras, ¿no?, del gabinete. Bueno, la trayectoria de Lasso, un poco la conocen, fue comunicadora, estuvo en radios locales en la costa, estuvo como directora de comunicación del primer gobierno frente amplista en Rocha, fue diputada, senadora, y en esta última etapa, como senadora, estuvo siguiendo muy de cerca los temas vinculados a defensa.
estuvo en la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Y bueno, era la persona que dentro del MPP daba más con el perfil defensa y de confianza de Orsi también. Había dos nombres del MPP que estaban sonando en la previa como modo de rumor. Uno era el de Lasso, por esto que vos decías, integró la Comisión de Defensa y era como una de las voces desde el Frente Amplio que hablaban sobre estos asuntos. Se nos cayó. Bueno. Lo más que le ha hecho YouTube a No, sí, lo ha hecho poco radiable. Sí. El otro nombre era Daniel Montiel. Aparte, La gente no está entendiendo nada. Entró César Yacosa Sí. y emuló a Leonardo Erú y se cayó atrás mío. El otro nombre era Daniel Montiel, bueno, finalmente que era alguien que ya había pasado por el Ministerio de Defensa, también del MPP, bueno, finalmente se decantaron por el nombre de Lasso, acompañado de uno de los nombres desconocidos, ¿no? O sea, uno de los nombres que estamos conociendo, el de Joel Rodríguez, quien actualmente es adscripto del Ministerio de Defensa, integró la Comisión para Seguimiento y Asesoría del proceso de compra, por ejemplo, de los buques OPB, de los que hemos hablado. Integró el Ministerio de Defensa hasta 2020 como director de recursos financieros. En su cuenta de Twitter se presenta como secretario o ex secretario político de Nora Castro. Cooperativista también, Jorge, uno de los tuyos. Bueno, bien. Tenés bien, línea bien, directa. bien. Ahí aparece. La foto que tenemos es la de foto de su perfil de Twitter. ¿No? Un gesto adusto, ¿no? De Joel Rodríguez, propio de alguien que va a encarar una cartera de defensa. ¿no? Foto Twitter. No, pará, dale, ¿qué ¿algo puedo más? decir de Joel Rodríguez? No, muy poco. No, lo que sí puedo decir sobre el Ministerio de Defensa es que termina, digamos, con gente del MPP. Estamos hablando de gente a ver, en un gobierno de mayoría del MPP era de esperarse que las relaciones con las Fuerzas Armadas estuvieran a cargo de gente del MPP. Sí, pero también Pero de la decir nueva eso, camada. claro, decir eso no es decir todo lo que podía estar en juego con los distintos nombres que podían haberse incluido, ¿no? Como por ejemplo yo te mencionaba Montiel. Bueno, Montiel había trabajado con Fernández Huidobro, ¿no? O sea, no era él de la vieja camada, pero estaba más en sintonía con esa mirada. En el caso de Lasso no, viene desde otro lugar, su vinculación con defensa ya tiene que ver con este periodo, con lo que pasó en el Senado, no había pasado por el Ministerio de Defensa. No era lo mismo una elección o la otra. Va a ser interesante ver cómo se da esa dinámica. Hago una caricatura grotesca, A ver. pero bueno, bánquenme. Un ministerio que tiene como sus grandes temas, no sé, la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y las compras que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Y uno intuye que, no sé, Joel Rodríguez, por haber estado sobre el tema de las patrullas OPB, por haber estado como adscripto en el ministerio, por haber estado en recursos financieros, intuye que se le pone un ojo a esos temas, ¿no? Creo que el Frente Amplio habló mucho de este periodo, ¿no? De las compras de las Fuerzas Armadas. Lasso ¿no? era una de las voces que hablaba sobre esto de parte del Frente Amplio. Se ve que el perfil viene un poco por ese lado, ¿no? Ministerio de Desarrollo Social. No la vi venir en este caso. Gonzalo Sibila va a ser el ministro. Bueno, el perfil rápido de Sibila es una figura muy conocida del sistema político, pero bueno, para el que no tiene por qué saberlo, profesor de filosofía, egresado del IPA, fue diputado 2 periodos, fue senador, actualmente secretario general del Partido Socialista, cargo que está del 2019. Fue uno de los candidatos también a ser presidente del Frente Amplio en un momento. Y bueno, está mal si yo pongo en el cuadro de quién es Sibila, que bueno, es una persona que por un lado podemos decir que es muy astuta políticamente a nivel de la interna de su partido, pero también es una figura que ha dividido bastante al Partido Socialista. De un tiempo a esta parte ha perdido muchas figuras de una de sus alas, ¿no? En detrimento de la de Sibila. Ahí, es interesante. Sibila es cristiano, Sí. ¿no? Y capaz que hay ese componente de servicio a la hora de elegirlo al frente del MIDES. Hay que recordar que, por ejemplo, el ministerio, el MIDES actual, ¿no? Tuvo al frente a Pablo Bartol, a Auersperg también. Es decir, Nunca hubiese hecho esa línea de razonamiento, pero es interesante lo que es. A mí siempre me da la impresión de que el MIDES estuvo, digamos, en los gobiernos del Frente Amplio estuvo con el Partido Comunista, estuvo, digamos, al frente y ahora entra Federico Graña, que es otro comunista.
Pero siempre he tenido esa sensibilidad, o bien comunista, al servicio de los cristiana, otros, o cristiana. Y en este caso acá va a tenés haber un una mix. amalgama de ambas. Eso fue lo que más me llamó la atención de Sí, esta designación. esa puede ser la lectura, la otra es que hay que darle un ministerio al PS, ¿no? No, bueno, pero está bien. Pero podría haber sido Daniel Olesker. Yo no sé por qué. Quien ya pasó, Que ya pasó por ahí. Bueno, pero lo que pasa es es que socialista. si vos lo mirás y lo comparás con lo que fue el gabinete de Tabaré Vázquez en su segundo periodo, es decir, el último gabinete de un gobierno frente amplista, lo que te pega en la cara es que hay un grado importante de renovación generacional. No porque los ministros vayan a tener 30 años, el promedio está mucho más arriba. 57 pero, es el promedio. claro, o sea, es un promedio de todas formas alto en edad, no para la política uruguaya, pero sí. Pero hay gente joven como Sibila. Pero claro, hay gente joven como Sibila. En el caso de Olesker entiendo que se apostó por ese lado, por la renovación generacional. Después el otro, como decíamos, es Federico Graña, quien ya había estado en el Mides, había sido director de promoción sociocultural en el segundo gobierno de Vázquez y actualmente es el director de desarrollo y participación en la Intendencia de Montevideo. Sí. Bueno, Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell ya había sido anunciado, no hay mayor novedad ahí. Sí tenés la novedad del subsecretario, ¿no? Que es Martín Valcorba. Sí, era un hombre que ya se venía manejando, estaba trabajando con el equipo de O'Donnell cuando se estaban preparando en caso de que asumieran el gobierno. Es un equipo que parecería que va a jugar aceitado. A Valcorba seguro lo tiene, primero porque fue asesor de la bancada del Frente Amplio durante este periodo en temas económicos. También fue una de las caras visibles la principal cara de la inclusión financiera en el segundo gobierno de Vázquez, porque era el coordinador del programa de inclusión financiera. Y pertenece a Serenistas. A Serenistas, exacto. ¿No? Y ahí empezamos a ver también los distintos equilibrios que hay. Serenistas se olisqueaba que algo iba a haber en el. Sí, ¿no? hay varios. Después seguimos, ¿no? No sé si necesariamente de Serenistas o por lo menos propuestos por Serenistas. Bueno, sí. A ver, José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura. O sea, también se veía su nombre, estaba siendo manejado hace tiempo. Bueno, Maía es efectivamente Serenistas por Asamblea Uruguay, ¿no? Es esa alianza que tienen. Y, bueno, es interesante porque esta es una jugada que no responde necesariamente a los equilibrios políticos. Asamblea Uruguay en un sector que había quedado, en el caso de Maía, no llegó al Senado. Parece ser también una apuesta en darle una fuerza a un sector que quedó bastante golpeado después de las elecciones de octubre, ¿no? Sí, ahí no sé cómo sacan la cuenta, si la cuenta la sacan por Serenista o por Asamblea Uruguay. listas específicamente o más bien por sectores y tomar serenistas como un todo, ¿no? Me imagino que viene más por ese lado. Pero sí, efectivamente, en el caso de Maía había sido electo diputado, no había sido electo senador. Era un nombre que se venía manejando. Quien no se venía manejando era el nombre de la subsecretaria, pero porque en realidad no se había llegado, me parece, ese grado de detalle, que es el nombre de Gabriela Verde, que es maestra. Fue consejera de primaria electa por los docentes durante esta administración y, por supuesto, es dirigente de ADEMU. En su caso, es militante también del Partido Comunista. Sí, Gabriela Verde, vos la recordabas, soy sapo. Bueno, hoy cuando yo me llegué a la oficina de algunos nombres que todavía no los habíamos, yo por lo menos no los había incorporado. El caso de Gabriela Verde fue uno. Y dije, Gabriela Verde, ¿dónde me suena Gabriela Verde? Y ahí recordé, la primera vez que le encaramos el tema fue con Jorge, ¿no? En la etapa del CURC. Por la historia de los niños que comían pasto en el barrio Conciliación, los que supuestamente habían comido pasto en la crisis del 2002. Y Gabriela Verde estaba en aquella escuela y en su momento la contactamos para ver, bueno, cuál había sido la historia verdadera. Yo la volví a contactar cuando saqué el libro del 2002 y es efectivamente ella. Una de las protagonistas de aquella historia ahora termina en el MEC. Como subsecretaria. Sí, otra caricatura grotesca, ¿no? Siempre en educación nos interesa mucho más mirar quién termina en el Codicen, por ejemplo, que quién termina como ministro de Educación, ¿no? Si bien este gobierno, me refiero al de la calle Pou, le dio algunas potestades más al ministerio en materia de educación, en realidad
para saber bien por dónde va a venir la política de educación es importante ver quién termina en el Codicen, ¿no? Y en otros cargos, ¿no? Como director de educación. Eso hay que hilar un poquito más fino que simplemente el ministro y el subsecretario. Este gobierno quiso, con Pablo Silvera, quiso darle una impronta al MEC mucho más alineada con las transformaciones educativas, es decir, que jugaran juntos. No sé si eso fue el resultado final, pero la génesis, digamos, de la decisión de que Silvera fuera... Sí, el objetivo era ese, exactamente, darle un lugar protagónico al MEC y no protagónico se en la transformación educativa, ¿no? Obviamente, pues Robert Silva quedó como la figura de la transformación. Sí. No faltan los nombres del Codicen, no se han nombrado todavía. Lo que sí puedo decir, bueno, hay un cambio, claramente. Para empezar, porque en el caso de Gabriela Verde es dirigente sindical por los maestros, ¿no? Sí. Ahí si pensás en las discusiones y las tensiones que hubo en este periodo de gobierno, supone un cambio de orientación de este Ministerio de Educación y Cultura. Estoy diciendo una obviedad, pero bueno, está bien marcado. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati es el ministro, MPP, esto ya era uno de los que estaba cantado, que iba para ahí, ya lo hemos discutido antes. No andemos mucho ahí. Sí, la novedad es el subsecretario, que es Matías Carámbula, ¿no? Otra figura de Canelones que trae Yamandú Orsi al gobierno nacional. Es ingeniero agrónomo, tiene una maestría y entre otras cosas es el hijo de Carámbula, de Marcos ex intendente y uno de los mentores políticos de Yamandú Orsi, ¿no? Sí, ojo, si no me equivoco, a diferencia de otros nombres que proceden de Canelones, el de Matías Carámbula no venía trabajando en la intendencia. Él, de hecho, es docente de Sociología Rural en la Facultad de Agronomía. Sí se manejaba como eventual candidato a la intendencia de Canelones, pero no... Creo que por lo menos en este periodo no estaba trabajando en la intendencia de Canelones. Sí, ¿es el tapado de toda la lista? Carlos Negro, ministro del Interior. Una persona que, como Frente Amplista, es independiente, no tiene una afiliación sectorial. Ya lo deben conocer porque lo hemos entrevistado en Fácil Desviarse, es una figura conocida. Hay un abogado, fiscal de homicidios, una persona que ha dado bastantes notas vinculadas a cómo es el trabajo de la fiscalía. Ha tenido un discurso interesante en el sentido que te habla del trabajo de fiscalía, de los homicidios, pero al mismo tiempo ha reconocido cosas positivas, como por ejemplo las brigadas que trabajan en conjunto con fiscalía y que ahora este gobierno empezó a intentar que los fiscales trabajen con un equipo de policías que sea el mismo, exactamente, que sea el mismo, que se conozcan. Él ha tenido, digamos, posiciones como bastante firmes sobre algunos temas de agenda, ¿no? El tema de si era efectivo un triunvirato o no en la fiscalía. Es decir, él cuando se lo ha consultado sobre temas que tienen que ver con la fiscalía, pero también sobre la seguridad o el tema de la resolución de homicidios y cuánto impacta en la mejora de la seguridad ciudadana. ¿Es un tapado? Sí, es un de vuelta, no sé si lo vamos a comentar al aire aquella vuelta, pero era un nombre que ya se estaba manejando desde hacía unas semanas, o sea, capaz yo no lo tenía en ese radar, tu olfato y tus fuentes sapos son mucho mejores que la mía. Estaba en la vuelta la posibilidad de que Negro se incorporara a algún cargo dentro del Ministerio del Interior. Cuando aparece Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia, bueno, esas posibilidades eventualmente podían incrementarse. Hay que aclarar que Jorge Díaz y Carlos Negro tienen un vínculo. Y por lo que dicen algunos medios, en realidad la designación, entre otras cosas, vino con el visto bueno y la gestión de Jorge Díaz, que ya ha dicho que si bien va a estar como prosecretario de Presidencia, va a estar en una coordinación sobre temas de seguridad de todo el gabinete. Claro, es inevitable pensar en las cosas que vino diciendo Díaz en el último tiempo, en el último tramo de la campaña electoral. Una tiene que ver con eso, con que entendía que el tema de la seguridad era amplio y abarcaba una cantidad de organismos por los cuales era necesario centralizarlo en Presidencia de la República. Algo de eso estaba de hecho en las propias propuestas que se habían hecho desde la fuerza política, pero también él, en sus críticas al actual gobierno, él lo que señalaba era que este gobierno había tenido una visión doblemente hemipléjica de la seguridad. Por un lado, porque entre esa atención, represión y prevención le había volcado especialmente en la represión, y que dentro de la represión también había sido hemipléjica, porque si vos pensás como las dos grandes patas, la policía y la fiscalía, se había ocupado
específicamente de lo policial y que lo vinculado a la fiscalía o la política judicial, si se quiere, la había dejado de lado. Entonces uno podría leer esta señal de poner a alguien cercano y que viene de fiscalía, pasado por otros lados, pero que viene de fiscalía específicamente, como un paso de tratar de subsanar ese problema de diagnóstico que él veía. Ahora nos metemos en el otro, ¿no? Pero vieron que ese lugar común que siempre se dice, ¿no? De que el presidente tiene como los ministros claves, ¿no? Que son suyos, como dicen por ahí, ¿no? Ministro del Interior, Cancillería, y también Economía. Vieron que si se fijan los nombres, son nombres de frente amplistas independientes, todos con una figura bastante técnica. Y es interesante esa señal para el interior, ¿no? Poner a un técnico en el interior es interesante. También es cierto que está rodeado de gente con muchísima política, ¿no? Pero está bien, es interesante eso que mencionas. No hemos hablado todavía de Cancillería y Lubetkin, pero en los tres casos tenés razón de que no son comisarios políticos, llamémosle. No. Bueno, y subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde. Una contadora de profesión, dirigente de la vertiente artista. Bueno, además de que integró equipo de seguridad del Frente Amplio durante la campaña, en el gobierno pasado estuvo en el Ministerio del Interior en roles de asesoría técnica y es una persona que dentro del perfil de seguridad es de confianza también y de consulta de Yamandu Orsi. Sí, hay que ver qué pasa con Gustavo Leal. Todavía queda, por ejemplo, la convivencia, ¿cómo se llama? Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Que hay que ver si termina él ahí o que vuelve a ese lugar en donde él le dio una preponderancia que no tenía o queda en otro lado, porque Leal ha sido una persona de consulta permanente de Orsi en temas de seguridad en los últimos meses. Ya Mario Lallera eventualmente iba a ir a inteligencia. Ya tenés a Jorge Díaz, a Juan Faropa, era otra de las personas de consulta que no sabemos si va a pasar a integrar algún puesto relevante en esta administración. Bueno, sería clave saber qué pensarían hacer con el INR, ¿no? ¿Qué pensarían hacer con el Instituto Nacional de Rehabilitación? Básicamente, ¿quién es la persona que va a estar en el tema cárceles? Esa es una pregunta para más adelante. Ahora no están estos nombres. Sí, por lo pronto sabés que va a haber una reforma institucional ahí, o que debería, si se cumple con el programa de Frente Amplio, porque se debería crear el Ministerio de Justicia, que no va a ser inmediato, y mover el INR para ahí. Sí, hacemos una tanda, ¿les parece? Y seguimos porque nos quedan otros ministerios y también analizar algunas preguntitas, como por ejemplo, Orsi nunca dijo el gabinete será paritario, pero dijo que iba a intentarlo y que la aspiración era que fuera así. ¿Cumplió? ¿No cumplió? ¿Qué tan lejos estuvo? ¿Es importante que sea un gabinete paritario? Y además de todo eso... Hay una, digamos, una correspondencia sectorial. El equilibrio de los sectores. ¿Cómo quedó esto? ¿Quedó equilibrado? ¿El MPP se comió la cancha o no? Todo eso y mucho más después de la tanda. Acuérdense que viene Rafael Radi hoy, entrevistado en Fácil Desviarse, y también la columna de Cristel Latequi. Pero antes de todo eso, el sapo va a masajear sus oídos con la canción de arranque clásica y básica. Vamos, Alvin, ¿te parece? Nos vamos a Escandinavia, a Suecia, a Estocolmo, banda seminal del punk, hard rock y el garage de esos lares. Estamos hablando de los Helicopters. Esto es lo último que han editado, banda que arrancó en la década del 90 y sigue vivita y coleando. Se llama No quiero ser nada más que un recuerdo. Tengo data, Montevideo se prepara para recibir a Duki con su AmeriWorld Tour. El Duco llega a la Antel Arena el 28 y 29 de marzo para presentar su exitoso nuevo disco Ameri. Las entradas para el 28 están agotadas, pero aún puede ser parte del show del 29 de marzo. Las entradas están en antelarena.com o en locales de cobranza de todo el país. Prepárate para 2 noches épicas con Duki. Se viene en breve Rafael Radi, pero ahora terminamos de repasar el flamante gabinete presentado por el electo presidente de Yamandu Orsi. Hay más de, si bien no se cumplió el objetivo de la paridad, y si mirás, dependiendo de si contamos la OPP como ministerio o no, un tercio, ¿no? Un tercio más o menos es de mujeres, pero hay casos como este que vamos a ver ahora, donde hay una dupla femenina. Porque vos tenés en el Ministerio de Industria y Energía, en el MIEM, ¿no? Subimos la minería también. Está, por un lado, como ministra Fernanda Cardona y como subsecretaria Eugenia Villar.
Entonces ahí tenés una dupla femenina en un ministerio bastante clave. En el caso de Cardona, Nico, una persona que fue exdirectora opositora de la UTE. Claro, ¿no? sí, estuvo en el directorio de la UTE hasta hace un tiempo, o sea, en este periodo de gobierno. Ahí muchos la conocimos, más allá de que tiene ya experiencia en otros gobiernos del Frente Amplio, ¿no? El segundo de Vázquez, por ejemplo. Claro, había sido parte de la cartera de Industria en ese mismo ministerio que ahora va a encabezar en el segundo gobierno de Vázquez. También fue directora general de Secretaría y había tenido, este episodio no lo recordaba, en el gobierno de Mujica había estado como asesora jurídica en los directorios de UTE y Antel. Responde al MPP. Sí, y en el caso de Eugenia Villar es la subsecretaria y pertenece a la amplia, a la lista de Carolina Cose. Es abogada, tiene un posgrado en comunicación política e institucional y además es una asesora cercana a la senadora Silvia Nane. ¿Se acuerdan que en un momento pensamos si para el caso de la amplia, viste, tenías varias, o más bien el cosismo, llamale como quieras, y bueno, que estaba la duda de si Silvia Nane podía ser un nombre manejado acá. Estaba Guillermo Monsechi también como otro nombre. Al final ninguno de esos dos termina en el gabinete. No, en el caso de Nane se explica bastante por el hecho de preservar el lugar en el Senado, ¿no? Ahora lo podemos discutir, pero 8 senadores se van de la Cámara al gabinete y ahora vemos cómo quedó el Senado, porque hay cambios bastante fuertes. Pero sigamos, Cancillería. Tenés a Mario Lubetkin, otro de, podemos decir, otro de los tapados, ¿no? Me acuerdo que nuestra danza irresponsable de nombres había estado el nombre de Daniel Cayani, que al final en este mismo programa dijo que se iba a quedar en el Senado. Mario Vergara, parece que al final se fue allanando el camino para una candidatura a la Intendencia de Montevideo. Mario Lubetkin, lo hemos hablado creo que es un par de días, una persona que, bueno, su profesión es periodista, fue director regional, en realidad es director regional de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No tiene un gran perfil político, pero por lo que se conoce, Serenistas habría dado su visto bueno, recomendación, directamente pedido por su nombre. Sí, fue propuesto por Serenistas, más allá de que es independiente. Parecería ser independiente. Desconozco la procedencia política de quién va a ser su número 2, porque en realidad es un cuadro que claramente técnico. Estamos hablando de Valeria Zuccasi, que es licenciada en Relaciones Internacionales y estuvo a cargo de la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur, eso durante el periodo de el Frente Amplio. Desde junio de 2022 está como embajadora de Uruguay en Malasia. Está ahí porque tuvo un cruce con el canciller, con el entonces canciller Francisco Bustillo, que decidió removerla. Esto generó un malestar entre varios funcionarios de la Cancillería que se manifestaron, y ese descontento para algunos ahora termina siendo como una reivindicación, porque vuelve Zuccasi no solo a un lugar de prominencia en la Cancillería, sino directamente vicecanciller. Estamos hablando de alguien, la nota de Montevideo Portal, capaz que hace referencia, Jorge, donde cuentan que Bustillo, cuando asume como canciller, opta por dejarla afuera de la integración de integración y Mercosur. O sea, porque había estado liderando o coordinando las negociaciones por el lado de Uruguay entre Mercosur y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Claro, de hecho esta nota de Montevideo Portal habla de que ya en el 2002 había participado en la negociación del TLC con México durante el gobierno de Valle. O sea, estamos hablando de una persona de larga trayectoria, porque tiene 45 años, ¿no? Sí. También joven. Dupla de Ministerio de Salud Pública. 9 años estuvo negociando el TLC con México. No saqué la cuenta, estoy exagerando. Participó, estoy exagerando. Tenía 21 años, ¿no? Sí. Ponele, o 23, sí. Si vos, Nico, con 9 años estabas haciendo periodismo. Su firma se puede ver en el acuerdo del Mercosur. En realidad es una huella dactilar porque no sabía escribir. Sí. En ese es la partida de nacimiento. Tenía 3 años. Estuvo en la génesis del Cauce y el PEC. Sí, es la partida de nacimiento. En realidad ahí es una ecografía, ¿no? Que sí, se puso. Obvio. Pará, y de Lubetkin no dijiste, Nico, que fue corresponsal de En Perspectiva en Roma. ¿No? Sí, claro, mucho tiempo. En ese caso, cuando
fungía como periodista de Interpress Service, IPS, donde estuvo trabajando mucho Estuvo tiempo. Valenti mucho tiempo, ¿no? IPS, parece. Creo que sí, también. Sí. Dupla de salud pública, Cristina Lustenberg y Leonel Brioso. De Lustenberg no hablemos mucho porque ya era un nombre de los que estaba en la danza, ya lo habíamos manejado. En el caso de Leonel Brioso ya había estado en el Ministerio de Salud Pública, en Gobierno Frente Amplistas. La dupla parece ser bastante armónica, ¿no? Brioso, una persona que responde al MPP. En el caso de Cristina Lustenberg, en realidad llegó por su alianza del abrazo, pero estaba en la lista de la 609. Integra el espacio 609. Entonces, claro, no es del MPP, pero es una dupla bastante armónica. También me parece que en su visión de qué hacer con la salud pública. Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri es la ministra. Un nombre del MPP que se manejaba mucho para vivienda, ¿no? Por su trayectoria con el tema vivienda. Al final termina en Transporte y Obras Públicas. ¿Interpretaciones de esa jugada? A ver, vale la pena recordar que fue directora de obras de la Intendencia de Canelones, con lo cual ya había estado en obras públicas, digamos, en el correlato de lo que sería obras públicas, con Orsi, justamente como intendente en la Intendencia de Canelones. Desde ese punto de vista no resulta tan sorpresivo, más allá de que sí, había sido directora nacional de vivienda y por lo tanto se entendía que esa era la cartera donde quedaba más obvio que terminara recayendo. Y llevó la agenda legislativa de vivienda durante todo este periodo desde la oposición. Sí, ¿no? también llevó algunos temas de salud, por ejemplo. También, sí. Pero sí, llevaba la agenda de vivienda, era una de las que tenía experiencia ahí. Transporte y Obras Públicas es un ministerio clave, es un ministerio pesado, precisás un dirigente pesado, con cancha, con experiencia. Tenía sentido que, viendo el mix de nombres que tenías, terminara en este lugar. Claudia Pérez es la subsecretaria, una persona que viene de Canelones, ¿no? Ocupó diversos cargos de la Dirección General, de Obras de la Intendencia de Canelones. Es una arquitecta, tiene un perfil técnico también. Y eso es otra cosa que se repite. Vieron que muchos nombres que venimos viendo tienen un perfil técnico, otros tienen un perfil mixto, ¿no? De técnico político. Algo de eso analizó, por ejemplo, Chaschetti en sus redes, lo pueden ir a ver si quieren, de la cantidad de técnicos versus políticos versus mix. Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, del Partido Comunista, va a ser el ministro, mientras que Hugo Barreto ya se reunió con el PIT-CNT. No, o sea, no existe. Ya se reunió con el PIT-CNT. No dijo que la oficina iba a estar ahí, pero ya se reunió obviamente como una señal, ya tuvo un encuentro con el PIT-CNT. Bueno, viene de ahí, ¿no? Sí. Y está bueno porque el subsecretario Hugo Barreto estuvo entreverado en las últimas polémicas de campaña, ¿no? Cuando se decide rescindirle el contrato a el espía que vino del frío, Víctor Biorgan, ¿no? De inteligencia, cuando dio su apoyo a Yamandu Orsi. Ahí Barreto, desde su rol de abogado, digamos, había dado profesor titular grado 5 de Derecho Laboral. Exactamente. Fue director del Instituto de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de la República. Ministerio de Turismo, Pablo Menoni y Ana Claudia Caram. En el caso de Menoni es representante, digamos, si lo pensamos desde el punto de vista sectorial de la amplia, es ingeniero, ha trabajado en telecomunicaciones, en Antel, por ejemplo, ahí fue gerente de innovación y también de investigación y desarrollo. Actualmente es director de transporte en la Intendencia de Montevideo, podemos decir que es un cuadro de COSE en el gabinete. Sí. En el caso de Ana Claudia Caram, es sectorialmente es de Asamblea Uruguay, o sea, vendría a responder a serenistas. Es su directora de turismo, fue su directora de turismo en Intendencia de Rocha, también edila departamental, es alguien que trabaja en el turismo, ya ha trabajado con cargos públicos del turismo, en este caso desde lo departamental en el departamento de Rocha. ¿Un topo blanco? No, por Caram. No es de esos Caram, que creo. Sí, Ministerio de Vivienda, ya van quedando pocos. La ministra va a ser Cecilia Cairo, diputada, MPPista, tiene formación universitaria en gestión y análisis de sistema en Francia. Estoy leyendo el currículum, ¿no? Tal cual. Integró comisiones de diputados de Población y Desarrollo, Salud Pública y Vivienda y Territorio.
Y en el caso del subsecretario, Cristian Di Candia, ex intendente de Montevideo, entre abril de 2019 y noviembre de 2020. ¿No estás flechando la cancha cuando con el énfasis que le pones a cada uno, ¿no? Decís, Cecilia Cairo, estudió en Francia, y el subsecretario, Cristian Di Candia, ¿no? Lo hiciste así, me parece como que estás sesgando, digamos, los niveles así empiezan a tejerse los niveles de simpatía y antipatía hacia los integrantes de gobierno. Exacto. Perdón, Cecilia Cairo estuvo en el plan Juntos. Claro. O sea, ahí tenemos una vinculación directa con vivienda. Aparte que estuvo legislativamente también vinculada a estos asuntos, estuvo en el último gobierno del Frente Amplio como coordinador de Juntos. Cristian Di Candia. Los estudios en Francia se explican, entre otras cosas, porque emigró siendo adolescente como parte de su familia a Francia durante la dictadura. Di Candia, bueno, ex intendente de Montevideo, se manejaba como posible candidato a la intendencia si hay candidaturas múltiples del Frente Amplio, pero había que esperar justamente que se conformara el gabinete. Se le hace una ayudita a Vergara para que no se le complique tanto el camino hacia la intendencia. Bueno, capaz que surja otro nombre. Su nombre estaba arriba de la mesa, el nombre de Di Candia. Entre otras cosas porque había dicho yo quiero. Exactamente. Pero había que ver si él no formaba parte de este gabinete. Finalmente fue designado y una ayudita de Candia. Es un lugar donde si hace una gestión interesante, le puede ir muy bien. ¿O no? Sí, pero seguís negando el análisis. No dijiste eso de ninguno de los demás cuadros de gabinete. Tiene razón Jorge, preguntale a Walter Berry. ¿Cuántas notas le hiciste a Walter Berry vos? No, por eso te digo. Desde que es su secretario. Varias. Iba con sorna, Jorge, porque vos decís que es su secretario de vivienda no te levanta. Subsecretaría, salvo que tengas un perfil súper alto. ¿No? Ajá. Si no era esto, ¿cómo se va a proyectar Di Candia? Siendo candidato a la intendencia. No, digo, no, porque no se perdía. ¿Pero por qué estamos hablando de la proyección de una persona en particular y no de todos los demás que estamos mencionando? Ya está. No hay para especular ahora. Bueno, después. La OPP fue una de las sorpresas, ¿no? Digamos, más allá que se llegó a hablar el viernes, Rodrigo Barim, el economista que fue decano de Facultad de Ciencias Económicas, fue hasta el fin de semana rector de la Universidad de la República, le dio el sí a Orsi y termina entonces en la OPP como director. Va a estar acompañado de Jorge Polgar como subdirector. Polgar, un cuadro de los equipos económicos de los gobiernos del Frente Amplio, había sido presidente del Banco Hipotecario, por ejemplo, entre 2008 y 2011. También fue subsecretario de Economía entre 2013 y 2015 y llegó a presidir el Banco República entre 2016 y 2020. Por ahí los nombres... uno de los asesores del grupo de Vergara, digamos, ¿no? Con Martín sí, claro, junto con Valcorba, exacto. Exactamente. Y no sé si vieron el discurso de Arim, de despedida de la universidad. Emocionado, sí. No lo pude ver. Sí, ya está, es un hecho. Bueno, ¿ya está? Ya está, quedó el gabinete por ahí. En los próximos días veremos qué otros nombres hay para adelantar. Sapo, rara entrevista, ¿no? Fuera de agenda, tal vez. Rafael Radi. Eso es una entrevista que teníamos pendiente hace un tiempo. Radi me dijo, tengo una serie de viajes para hacer. Entre otras estuvo en el mismísimo Vaticano, Rafael Radi. Fue incorporado a la Agencia de Ciencia del Vaticano. Ustedes me dirán, es un oxímoron. Y Radi, sin embargo, el Radi del Gach, nuestro. El Rafael Radi, exactamente. Vamos a hablar sobre esa experiencia que lo tuvo como invitado, fue designado por el propio Papa Francisco. Y estuvo conviviendo con premios Nobel, ¿no? Que también fueron incorporados a esta agencia, una agencia que tiene 4 siglos de historia, una historia alucinante, pero vamos a preguntarle también sobre... Si tiene 4 siglos de historia, hago las cuentas y son los que liquidaron a Galileo. Bueno, vamos a hablar de Galileo Galilei seguramente con Rafael Radi, porque se remonta justamente a su historia, la de Galileo. Pero vamos a hablar también sobre lo que se viene en materia de ciencia, tecnología e innovación, de la articulación entre el futuro gobierno y la academia y sus expectativas después de la tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Rafael Radi, nada más ni nada menos, el profesor Radi, el coordinador del GACH, el hincha de Liverpool, el bioquímico, el biomédico, en fin, lo podemos presentar de diferentes lugares. Hoy la conversación nos va a llevar por algunos puntuales. Radi, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar
Valmeri, Nico, Sapo. Siempre es lindo venir por acá y ver. A esta altura ya somos amigos. Y bueno, Sí, porque claro. Los años nos permitieron ir construyendo esta relación de amistad que no nos vemos mucho, pero cuando nos vemos siempre nos reencontramos y me gusta venir. sí, hay Está una- bueno que sean circunstancias, ¿no? Amigables, que Sí. no tranquilas, Sí, que o dejan que- desarrollar otros temas. Claro, exactamente. Y hoy capaz que vamos a tener una charla un poco más, más amplia, más distendida, no tan concentrada Bien. en temas que antes nos convocaban. Capaz que vamos a arrancar, si te parece, Rafael, con un video de algo que sucedió. ¿Esto cuándo fue lo del Vaticano? En Exactamente. septiembre. Septiembre de 2024. Rafael Radi fue nombrado junto a... Perdón, en verdad fueron 6. Uno de ellos fue Radi. Fue nombrado miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano. Decíamos, bueno, es un oxímoron, ¿no? La Academia de Ciencias del Vaticano. Pero bueno, Radi fue uno de los nombrados. Y esto sucedió durante la ceremonia. Es un episodio jocoso, si se quiere. Para los que no están en YouTube, bueno, lo pueden ver ahora. Si no, se escucha algo del audio. A ver, vamos a describir lo que sucedió, Rafael. ¿Quién es la persona que estaba con el diploma o con el pergamino? Bueno, ese es el canciller de la academia, el cardenal Turkson, que estaba entregándole a los 6 que ingresamos el diploma oficial. Y en ese momento se acerca a donde estábamos varios de nosotros, traía el diploma que luego me lo entregó a mí, con mi nombre, pero el que pensó que le iban a dar el diploma es nada más ni nada menos que Demis Hassabis, que luego resultó premio Nobel en 10 días. Entonces él se confundió, Demis, fue a buscar el diploma y el cardenal con mucha carpeta le dio la mano y pasó el diploma por el costado. Se fue a la mague. Se fue a la mague. Y bueno, yo después compartí ese video con Demis y es un momento divertido, memorable y bueno, muestra lo humano y lo normal de lo que son estos eventos. En Sí. definitiva, que son muy excepcionales por una parte, pero al final está la esencia del ser humano ahí, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando, o capaz que nos podemos meter un poco en esta academia tan particular. Y después nos metemos con las personas con las que conviviste y digamos qué significa. Pero es una academia que tiene 400 años, ¿no? Estamos hablando de una institución histórica, literalmente, ¿no? Que tiene una bifurcación en algún momento cuando Italia se unifica y se independiza, y el Vaticano dice, no, esta academia es originalmente nuestra. Pero contanos, bueno, ¿quiénes la fundaron? ¿Quiénes pasaron por ahí? Y cómo funciona hoy día. Bueno, esta academia, si bien en los años 1500 empezaron a haber algunas organizaciones pequeñas de científicos que empezaban a formar nucleamientos que sería una especie de proto-academia de ciencias, nunca esos grupos llegaron a consolidarse y poder trabajar en el tiempo como para crear realmente un cuerpo de ciencia organizado, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Al comienzo del siglo XVII, en 1603, alguien cercano a la iglesia, pero que tenía una orientación científica, crea en 1603 lo que él denomina la Academia de los Linces. Academia del Lindsay, que mira más allá, y efectivamente recibía apoyos económicos de lo que era en aquel momento la Roma religiosa para desarrollar estas actividades. Y bueno, Cresci fue incorporando miembros y el cuarto miembro fue Galileo Galilei. O sea, esta es la Academia de Galileo Galilei, que empezó a firmar sus manuscritos como Galileo Galilei Lindsay. Soy parte de esta academia. Y bueno, la academia se empezó a desarrollar durante un periodo de 10, 15 años y luego empezó a aparecer el ruido de lo que era la teoría heliocéntrica versus la geocéntrica. Empieza a aparecer el tema de la Inquisición, etcétera, etcétera, y en definitiva luego esa academia se rompe porque ese conflicto fue irreconciliable en su momento. Luego, un siglo después, aproximadamente, un poco más de un siglo después, se crea la Academia de los Nuevos Linces, o sea, se recrea, y eso funciona hasta determinado momento, cuando luego sí, efectivamente, Italia se unifica como una república y el Vaticano se separa, y ahí cada uno de los dos reivindica la Academia del Lince como suya.
Entonces, bueno, esta academia se remonta en algún sentido a 1603. De hecho, en la página de la Academia Pontificia de Ciencias se marca eso. Ahí han habido científicos tan notables como Fleming, Schrödinger, Heisenberg, Anfinsen, Rita Montalcini, Levi, en fin, una serie de individuos, muchos de los cuales inclusive han sido premios Nobel. Hoy la academia tiene cerca de un 40% de sus miembros que son premios Nobel. Y algo muy interesante, que fue lo que definió mi aceptación, porque cuando te invitan a participar te preguntan si aceptás y te mandan los estatutos, es que en los estatutos claramente se indicaba que las personas son elegidas por sus méritos científicos y personales, y que no hay discriminación ni por etnia, ni por religión, ni por orientación política. Entonces, bueno, si es una academia plural, si la gente que la integra con esas coordenadas, y bueno, y un poco la historia que tenía, fue lo que llevó a mi aceptación. Pero entiendo lo que dice Sapo, que suena un poco raro, y realmente en las sesiones científicas aparecen una cantidad de cardenales que van a escuchar y se van a enterar del devenir de la ciencia. Ya no genera las mismas tensiones que generó 4 siglos atrás. No, en realidad entiendo que es la única religión que tiene una academia instalada, digamos, cercana a su sede. Ahí los científicos que formamos parte de ella, hay cristianos, pero hay ateos, hay agnósticos, hay judíos, seguramente hay de otras religiones. Entonces, se tratan temas absolutamente científicos, la agenda es científica, se habla de la edición génica, del efecto del hombre sobre el planeta, cambio climático, inteligencia artificial, y creo que lo que hace la capa de gente de la curia que va a participar, que son aquellos que están interesados en áreas científicas, es a tratar de entender cuál es la frontera del conocimiento en estos temas, y siempre con una mirada que tiene que ver con lo ético, cómo el conocimiento científico asociado a la ética puede permitir el avance de la civilización. Así que bueno, ese es un poco el espíritu. Las reuniones realmente han sido, esta es la tercera que voy, la primera como académico, las demás había ido como invitado. Y bueno, son 80 miembros en todo el mundo, por lo tanto es un foro muy exigente y muy lindo de compartir. Tú sos agnóstico. Bueno, sí. ¿No sos ateo? No soy ateo. ¿Por qué no? No soy ateo. Bueno, con gente muy querida traté de llegar a una definición. Yo diría que soy cristiano agnóstico. Cristiano porque tengo una formación cristiana. Trabajé muy cerca de la orden franciscana por más de, yo diría cerca de 15 años, en Belvedere, Nuevo París. De hecho, la orden franciscana se fue del Uruguay por falta de vocaciones hace algunos años, pero lo que fue la comunidad, y sigue siendo la comunidad de San Francisco de Asís, un colegio que tiene gran ascendencia sobre los barrios del oeste de Montevideo, bueno, ahí me encontró, como también mi padre fue alumno de ahí, y mis hermanos, y trabajamos mucho en actividades con la comunidad desde esa perspectiva franciscana. Entonces esa formación la tengo, esos valores los tengo y los trato de mantener, pero la creencia, la fe religiosa no la tengo más desde hace muchos años. Entonces convivo con esa ambivalencia que he reconciliado dentro mío, diciendo, bueno, son valores cristianos, pero los miro desde el agnosticismo, y bueno, el agnosticismo como una forma también de respetar a todas las creencias, ¿verdad? Que es un poco como me lo auto ubico en mi cabeza. Entonces, haciendo ciencia pura y dura, como es lo que tratamos de hacer nosotros, tener ese espacio que tiene más que ver con la espiritualidad, con una forma de entender el mundo que a veces pasa por los sentimientos y por la intuición y no tanto por la ciencia, ese espacio me lo reservo, lo dejo, y es más, cada tanto puedo ir a una misa y hasta disfrutarla. Entonces, es un poco esa la definición. Ya que te tenemos con otros temas, ¿no? Una agenda abierta. Momento para la ciencia, ¿no? Hablando de si hace ruido o no una academia que está en una institución religiosa y promueve la ciencia. En realidad, esa idea que teníamos antes de no oscurantismo, religión, ciencia, iluminación, está bastante venida a menos, ¿no? Pienso, tenés el caso de Estados Unidos, ¿no? Robert Kennedy Jr., una persona que descree de la pandemia, tiene todo tipo de conceptos anticientíficos, termina definido por Donald Trump como para uno de los cargos más importantes, Sí. que tienen que ver con la ciencia de Estados Unidos. ¿Y vos cómo ves eso? ¿La sociedad hoy cómo ve a la ciencia? Post-pandemia, post-COVID.
Bueno, yo creo que varía un poco en relación a los países. Tu pregunta es muy pertinente porque en algunos países, a punto de partida de disputas político-partidarias, de la partidización, de la pandemia inclusive, hay algunos ámbitos donde las sociedades han perdido confianza en parte en la ciencia, en algún sentido, ¿no, verdad? Entiendo que no es el caso del Uruguay, pero en el caso de Estados Unidos, donde hay una mirada desde la presidencia que en muchos casos desafía al conocimiento científico sobre percepciones o autoverdades, si vos tenés gente que sigue esas miradas, eso termina afectando indudablemente al quehacer científico. Entonces, el tema de construir confianza de un sistema científico de la sociedad es un tema que nosotros lo estamos discutiendo en la interna. De hecho, tuvimos hace poquito la reunión de final de año de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Y la construcción de confianza en el sistema científico tiene que ser permanente, porque sí, pensábamos que esto había venido para quedarse y establecerse. Ahora hay movimientos anticiencia a través del mundo. Y por lo tanto es muy importante la acción de los científicos y de las instituciones en eso de transmitir confianza. No quiero ser autorreferencial en absoluto, pero una de las cosas que creo que fue muy buena en pandemia fue que todos los informes públicos, todos los informes que hacíamos a las 48 horas los hacíamos públicos. Entonces eso de alguna forma ahuyenta el secretismo, permite que la sociedad esté mirando qué se está haciendo, inclusive en algunos puntos discrepar. Y bueno, un poco el devenir actual es estamos en un mundo donde la desinformación, la posverdad, la autoverdad desafía a la evidencia. Muchas veces la verdad es la verdad que yo digo, porque yo lo creo así, lo percibo así. Eso se ha dicho hasta en el Senado de Estados Unidos. La percepción es la realidad para algunos, lo que yo percibo es la realidad. Nosotros que venimos de la ciencia consideramos que la realidad se construye con la evidencia, con los datos, que tiene que haber una base común de entendimiento, de otra forma es muy difícil el funcionamiento además en sociedad. Y bueno, eso hoy en algunos ámbitos está en disputa. Por eso aparecen los neorrealistas, que es una corriente filosófica que dice, bueno, hay un subconjunto de verdades donde deberíamos estar todos de acuerdo. Por ejemplo, que la Tierra no es plana. Sí, se entendía que había un consenso ya más o menos establecido, pero es paradójico que en el momento en que la humanidad más se recostó en la ciencia, más se exacerbaron también los discursos anticientíficos, ¿no? Y digamos, cuando se retrajo la marea, quedó, digamos, el caso de Jorge que planteaba acá, pero acá en Uruguay también tenés un caso de representación parlamentaria, ¿no? Que en buena medida logró sus votos por ese discurso antipandemia. O pandemista. ¿Por qué? ¿Por qué en el momento que la humanidad se recuesta en la ciencia, por el otro lado emergen estos colectivos? Bueno, son fenómenos realmente sociales y psicosociales que yo entiendo que son muy complejos y difíciles de entender. En lo personal he tratado de entenderlos, me he puesto a leer, me he puesto a estudiar, y creo que de cara al futuro, lo que uno tiene que tratar de hacer en los sistemas educativos a nivel de la sociedad es lograr mayor entrenamiento científico, mayor cercanía de la ciencia con el sistema educativo primario y secundario, para que eso funcione como antídoto de lo que nosotros creemos que no va por el lado correcto y de la evidencia, ¿no, verdad? De vuelta, cuando aparecen figuras de gran peso político que, como decía Valmeli, cuestionan el sistema de confianza, lo cuestionan de una forma bastante salvaje, el sistema de confianza en el que, entre otras cosas, se basa la ciencia, muchas veces esos liderazgos generan corrientes que luego la vuelta atrás es casi imposible también. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. En Uruguay entiendo que es un fenómeno muy incipiente, muy menor, pero no hay que desatenderlo, por lo menos desde la mirada que tenemos nosotros, siempre en libertad, siempre en democracia, siempre alentando los diálogos, pero nosotros también tenemos responsabilidades con la salud pública, tenemos responsabilidades con la sociedad y bueno, lo que la ilustración trajo, nosotros no podemos ni queremos que se borre. Ahí tenés también, vos hablabas de la confianza, ¿no? Capaz que
la partidización ya llegó al extremo, no sé si viste todo este debate de la batalla cultural, ¿no? Sí. Acá en Uruguay lo tenés más presente desde que se definió la elección. Mucha gente de la coalición decía, bueno, perdimos porque no dimos la batalla cultural. La cultura, las artes, la ciencia, la academia, la universidad son de izquierda y nosotros ahí no logramos penetrar con nuestras ideas. Fracasamos por eso, ¿no? Y vos cuando ves ese tipo de discursos, ¿qué sentís? Porque viste que hay una idea de que la academia es igual a izquierda, la universidad, la UDELAR es URSDELAR, ¿no? Sí, claramente. Ese tipo de cosas las ves, Claramente. me imagino, ¿no? En el discurso público. Las veo y creo que hay que hacer un trabajo permanente interno para que la credibilidad y la confianza de toda la sociedad se construya y que hay un montón de acciones que desde el sistema educativo y universitario se deben tomar que es independiente de la ideología y de la política partidaria. En lo personal estoy convencido de eso y hemos trabajado mucho para que la sociedad vea a la ciencia y la educación terciaria superior como algo que atraviesa transversalmente todos los partidos, porque tiene que ver con un modelo de desarrollo del país, el que se tendrá que dar, gane la derecha o gane la izquierda, en la medida del modelo de desarrollo que nosotros, desde lo científico, pensamos que Uruguay puede desarrollar como país pequeño. Pero todo eso está arriba de la mesa. De vuelta en lo personal, y ahí de vuelta voy a ponerle comillas, mi ingenuidad cristiana agnóstica. A mí lo de la batalla cultural, por más que lo haya dicho Gramsci, me resulta un oximorón. Para mí cultura y batalla son... Perdón, Nico, ¿qué es tu apellido? Está bien. O guerra. Sí, cultura y batalla no van de la mano. Perdón. No, está bien. Se lo he dicho varias veces. Guerra No es la primera vez cultural. que me lo dice. La guerra y la cultura para mí no van de la mano, no van de la mano. Entonces yo tampoco me afilio a esos planteos. Y los que dicen que no hay académicos de derecha o que de alguna forma, yo que sé, tienen que tener un perfil bajo porque les cuesta expresarse. Eso ocurre. Y en lo personal estoy en contra de todas las formas de cancelación posibles y por haber, vengan de donde vengan. Pero eso es un trabajo sobre el que hay que ahondar mucho, ¿no, verdad? Porque siempre formar parte de una barra rinde, entre comillas. Tener un sector, una tribu que te apoye. Siempre rinde, pero al final del día queremos vivir en un mundo de hombres libres, en un mundo donde podemos dar nuestra opinión en forma libre, sacar lo mejor de cada uno de nosotros, con respeto, fundamental el respeto. Y en lo personal, de vuelta, yo no veo a la sociedad como una lógica de blanco-negro, Nacional Peñarol. Para mí hay muchos más colores, hay muchos más matices. Nosotros mismos, cada uno de nosotros puede estar en un lugar o en otro. Eso no quiere decir no luchar por los valores que uno sostiene a lo largo de la vida. Pero adelante de uno siempre hay, a mi juicio, un prójimo, una persona, y la mayor parte de la gente es, de la forma que yo entiendo el mundo, básicamente buena. Entonces hay que lograr esos puentes, esos diálogos. Y luego cada uno se va perfilando para un lado o para el otro, pero todos tenemos grupos de amigos, de colegas, que tenés de A, B, C y D, y te llevas bien, y el día que se te muere un familiar está al lado tuyo y te da un abrazo. Entonces hay que abrir un poquito la cabeza de esos esquemas tan binarios. Me acuerdo hablando con Mario Yebor, querido Mario Yebor, que ya se falleció hace muchos años, decano de la Facultad de Ciencias, un gran científico matemático, me decía, la realidad no es unidimensional, es multidimensional, y creo que estaba bien esa forma de verlo. Y es lo que trato de hacer para mi vida, y en el acierto o en el error, prefiero ver en el otro primero un hermano y nunca un enemigo. Bien. Hacemos una tandita corta, tenemos para hablar otros temas. Se viene un nuevo gobierno, desde, digamos, los dos programas planteaban generar una institucionalidad que aglutine, digamos, las academias de ciencias locales. Me interesa tu mirada sobre eso, tu mirada sobre el pasaje, por ejemplo, de Rodrigo Darín, el decano, el rector de la universidad, pasa a dirigir la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un rol muy importante, ¿no?, en un próximo gobierno. Apareció Gabriel O'Donnell, también una figura que viene de otro lado. ¿Qué expectativas tenés con respecto al próximo gobierno? Y también saber qué va a hacer Rafael Radi en los próximos años, más allá de su línea de investigación. Ya venimos. Gracias. Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Rafael Radi. Tenemos varios temas fuera de agenda y otros dentro de agenda, ¿no? Hicimos un repaso por su inclusión en la Academia de Ciencia del Vaticano, esa experiencia tan particular. Ahora lo tiene Radi como uno de sus miembros de esta institución centenaria. Pero viniendo un poco más a la coyuntura, digamos, una noticia que de alguna forma te toca, pues sos parte de la Universidad de la República, es la decisión de Rodrigo Arim de dejar la rectoría de la universidad y aceptar el cargo de director de planificación y presupuesto, de agarrar ese cargo que uno intuye va a ser bastante relevante en el próximo gobierno de Yamandu Orsi. ¿Cómo viste? ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Llegaste a hablar con Arim? Bueno, al ex rector ahora Arim, sí. Nos conocemos mucho, tenemos una relación de mutuo afecto y respeto. Y sí, hemos estado en contacto en los últimos días. De hecho, cerramos el miércoles de tarde, cuando seguramente él estaba en el medio de su toma de decisiones. De hecho, tuvimos un abrazo muy afectuoso en el Hospital de Clínica cerrando un congreso de medicina circadiana, cronobiología. Evidentemente, ya la decisión él la estaba procesando. Yo no me enteré en ese momento, me enteré un poco después. De forma que tengo como sentimientos que por un lado tienen que ver con lo que la figura de Rodrigo hacia la interna de la universidad, que ha sido un notable rector, así se lo he hecho saber. Ha hecho aportes sustantivos, y había un montón de programas que él inició y que su liderazgo realmente era muy importante para que eso avanzara en los próximos meses, ¿no? Incluyendo el presupuesto 2025, ¿no? Que va a ser un elemento muy importante. Por otra parte, entonces, a nivel de la universidad, yo diría que es un sacudón, porque es un jugador muy importante y todos esperábamos que estuviera hasta 2026. Una buena noticia es que la universidad tiene formas de relevo. El vicerrector que entra en funciones es el profesor Álvaro Mumbrú, decano de la Facultad de Química, también muy buenos amigos. Sin duda tiene características que permiten que esa transición sea suave, digamos, más allá de lo que significa la pérdida de una figura como Rodrigo. A nivel de país, el mensaje de tener una persona de ese perfil, con la posibilidad de incidir en políticas públicas en la OPP y a nivel nacional, y por la figura de Rodrigo en términos de la promoción de la educación terciaria y superior, el compromiso por la ciencia y la educación universitaria, creo que ese mensaje es un mensaje que está bueno, y que probablemente haga que Arim esté llamado a realizar transformaciones importantes o colaborar en realizar transformaciones importantes en esa mirada de un país que se desarrolla con una capa de conocimiento intensa. Entonces, se entiende la decisión, se respeta la decisión. Obviamente que ha sido un sacudón. Hoy de mañana, cuando uno miraba la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Central, un poco esa era el discurso de la enorme mayoría de los consejeros. Rodrigo estaba ciertamente muy emocionado, dio un discurso brillante. Para él no fue fácil irse, como él dijo, de mi casa, y de mi casa de hecho nunca me voy a ir. Entonces, bueno, son esas situaciones que si esto hubiese ocurrido dentro de 2 años, cuando él terminaba el rectorado, era una transición sin dolor. Acá, bueno, hubo un poco de dolor ahí de parto, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, la institución se reestructurará en las próximas semanas. De hecho, ya hay un nuevo rector interino en funciones. Y la mejor de las suertes para Rodrigo en esta nueva tarea, porque va a ser la mejor suerte del país, muy seguramente. Sensaciones encontradas, entonces. ¿Y qué expectativas tenés respecto a la proximidad y al lugar que puede tener la ciencia y el desarrollo de la ciencia en este periodo de gobierno, más allá de esto que mencionábamos, el factor Arim? Bueno, creo que a nivel de todo el espectro político, como quizás nunca había ocurrido antes en la historia del país, todos los partidos políticos en sus programas tenían en menos o en más un capítulo dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación. Alguien decía en la prensa en estos días, no recuerdo si era un diario o un semanario,
que en el único tema donde había acuerdo era el tema seguridad. Yo no estoy de acuerdo con ese argumento. Yo creo que hay dos temas donde hay consenso. Uno es en el tema seguridad y el otro es el tema ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que ahí sí tenemos un consenso nacional de que hay que hacer cosas y cosas importantes por razones bastante diferentes, por cierto. Consenso en la relevancia del tema. Y que hay que llevarlo, a un nivel que sea mucho más central de lo que son las políticas a desarrollar en los próximos años, y no medio periférico, medio de costado, como algo que funciona, pero que en definitiva no ocupa un lugar muy importante. Entonces, yo diría que las expectativas son buenas, como todo, ¿no? Acá hay el país tiene múltiples necesidades, hay múltiples fuerzas que van en distintas direcciones acerca de lo que hay que hacer, y hay presupuestos que son acotados, y hay un déficit fiscal que es obvio y no está tan fácil. Entonces lo que digo es que igual los partidos hay que jugarlo todos los días, ¿no? Entonces está fenómeno, se va a crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología, veremos en qué momento se crea, quién la va a liderar. Debo recordar que en el gobierno último de Tabaré Vázquez también se creó una Secretaría de Ciencia y Tecnología, se instauró muy tarde, en 2018, y luego en 2020 el gobierno entrante la sustituyó y se fue todo de vuelta al MEC. Ahora volvemos de vuelta a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces, primero, cuán rápido se va a poner en funcionamiento, y va a ser muy importante en ese diseño, que es el diseño de secretaría, que es uno de los posibles, pero el diseño que se da con el partido que ganó es el diseño de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el respaldo que tiene que tener del presidente de la República, fundamental, porque no va a ser un ministro, y cuánto va a poder estar en la mesa del Consejo de Ministros. La interrelación con las instituciones de investigación, las academias, las universidades, los centros terciarios, los centros de innovación, eso, la ANI, eso no lo veo tan difícil. El tema es cómo vos escalás eso a un nivel político superior, y para eso es muy importante el respaldo del propio presidente de la República, que espero que lo dé, y las señales que tuvimos nosotros en su momento cuando él, Yamandu Orsi, el profesor Orsi, fue a hablar con la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. En ese momento yo todavía era presidente de la Academia, fue muy receptivo y muy positivo. Y cuánto va a poder incidir a nivel del Consejo de Ministros, porque acá hay que articular políticas de ciencia y tecnología que tocan a todos y cada uno de los ministerios, los entes autónomos, las comunas, etcétera, etcétera. O sea, quien sea que esté, va a tener mucho trabajo, pero es esencial el respaldo político. Dentro de los diseños, ¿es uno de los que te parece razonables el tema de la Secretaría, o preferirías otro? Bueno, a ver, sí, es un diseño posible, es un diseño razonable. Creo que ese diseño, si es exitoso, tiene que evolucionar hacia algo diferente y con más potencia en el futuro, como un ministerio. Entiendo que el tema de los ministerios se discute mucho, porque todo el mundo piensa creación de burocracia, yo creo que lo de la secretaría puede ser una etapa. Un punto de partida. Un punto de partida. Creo que un secretario no es lo mismo que un ministro. Por eso es muy importante que ese secretario tenga el respaldo directo del presidente de la República. Vos acabás de cerrar tu etapa como presidente de la Academia Nacional de Ciencias, tuviste 8 años, sacaba la cuenta para atrás, 2014, nos ponía en la campaña electoral aquella donde se firmó el acuerdo, el compromiso entre los distintos partidos para el 1% para ciencia y tecnología, que no se llegó. Ya en la siguiente campaña ni siquiera nadie tomó la posta de ese compromiso. Ahora el gobierno electo tiene el compromiso del 6+1, donde ese 1% sería para ciencia y tecnología. Son los niveles que está necesitando el Uruguay. Hemos conversado en alguna oportunidad con Carlos Batiani del Pasteur, donde habla de, bueno, en realidad los países que quieren acortar distancias con los países desarrollados precisan por lo menos un 2%, ¿no? Y acá estamos viendo si llegamos al 1%. ¿Cómo ves eso? ¿Qué expectativas tenés ahí? Y bueno, ¿cuánto entendés que necesitaría Uruguay para acortar distancia? Bueno, primero que la expansión presupuestal tiene que ser necesariamente progresiva, porque después hay todo un sistema de gestión de esa expansión presupuestal que tiene que ser muy prolijo y muy transparente. Por eso en su momento, en 2014, nosotros nos imaginamos un increscendo año a año, donde había una rampa que al final del periodo nos ubicaba en el 1%. Bueno, eso no ocurrió y siguió sin ocurrir, más allá de que han habido pequeños aumentos, pero no.
yo diría, siendo realista, que como un primer jalón estaría bien. No va a cubrir todas las necesidades, pero también las necesidades se van generando en la medida que la ciencia se va insertando en la trama productiva y en la trama de las distintas funciones que tiene el país en lo público y en lo privado. Entonces, creo que hoy hay algunas urgencias que tienen que cubrirse con una expansión presupuestal. Hay un montón de programas o que están muy mal cubiertos o que no están cubiertos directamente. Creo que ese primer paso permitiría salir de esta situación de cierta precariedad que tiene la financiación del sistema de ciencia y tecnología, y creo que en la marcha ir viendo los circuitos virtuosos que se van generando y eventualmente apostar a más en un próximo periodo de gobierno. Me parece que hoy, si llegáramos al 1% en un periodo de gobierno, sería un gran éxito. Obviamente que también tiene que esto ir acompañado de un aumento de la inversión privada, pero el Estado tiene un rol muy importante que cumplir. La experiencia de los países muestra que el apalancamiento inicial lo hace el Estado, que genera las infraestructuras de investigación, los sistemas de investigación, las becas. Eso no lo pagan los privados. Y luego, con una política muy inteligente de articulación, lograr que la ciencia se vaya incorporando en todo lo que son los sistemas de innovación privados y públicos, porque Uruguay tiene enormes empresas públicas. Pensemos que las empresas más grandes del Uruguay son públicas. Entonces, creo que si fuéramos en esa... Creo que acá es muy importante la tendencia. Creo que la tendencia al crecimiento, la generación de nuevos programas, la generación de oportunidades, la retención de talentos, la posible incorporación de talentos. También hay que mirar la región. ¿Están viendo Argentina ahora, científicos? Bueno, lo que pasa es que esto lo hemos hablado inclusive con el propio Orsi, es decir, Argentina está en una situación de crisis del sistema científico que no va a ceder en los próximos años. Quizás haya que pensar en un programa de inserción, aunque fuera temporal, de talentos de distintas etapas de la carrera, porque también Argentina lo hizo con Uruguay en otras épocas, y porque además si no hay mucho talento que directamente, no es que no se quede en Argentina ni en Uruguay, se están yendo a otras partes del mundo, sí hay una fuga de cerebros. Pero bueno, hoy Uruguay le está costando mucho retener sus propios talentos. Entonces, claro, pensar en esta otra capa es casi muy imaginativo. Entonces, creo que hay que mirar eso, que hay que mirar la región. Creo que hay gente del resto del mundo que también ve a Uruguay como un sitio interesante por la paz que hay en Uruguay, porque puede haber un nivel de calidad de vida que en otros lugares está en disputa. Entonces creo que también a veces hemos tratado de incorporar el concepto de diplomacia científica, que también tiene que ver en eso, ¿no? Es decir, ver como parte de la diplomacia de un país qué rol juega la ciencia. Alguien dijo de poner una embajada en Silicon Valley. Sí, creo que no sé si no era Paganini en un momento que hablaba de esos temas. Y bueno, si fue metafórico, simbólico. Depende, como siempre, depende mucho hacia dónde, cómo pensamos los modelos de desarrollo del Uruguay. Por eso ahí que haya gente en la OPP con una mirada del siglo XXI, en el siglo del conocimiento, puede ayudar en esa interfase. Hay mucho trabajo por hacer. Por eso digo, por un lado están las declaraciones y las ideas, y son todas súper valiosas, pero después el partido en una situación de múltiples necesidades a múltiples niveles va a haber que jugarlo cotidianamente, y nosotros los científicos y los académicos tenemos que colaborar a demostrar que puede haber una salida aprovechando más fuertemente la ciencia en los próximos años. En el caso de Arim, Odone, Paganini, lo mencionamos hace unos minutos, una persona que en realidad venía de otro sector, industrial, venía también de la ciencia, de la academia. Casi siempre te encontrás con personas que tienen visiones, ¿no? Y que Uruguay necesita determinadas transformaciones, hay que cambiar esto, hay que mover esto para acá, para allá. Y en un momento se encuentra que la política le dice, bueno, te doy la oportunidad, venite, y tenés la chance de transformar la realidad. En el caso de los tres que mencionamos, en algún momento hicieron la cuenta y les dio que por motivos distintos quisieron dar ese paso. En tu caso, ¿qué tendría que pasar para que alguien te llamara y te dijera, Rafael Radi, a un gobierno para hacer transformaciones como las que venís hablando ahora? ¿Qué tendría que darse para que vos dijeras sí? Bueno, una pregunta muy difícil. La verdad que yo he visualizado
mi vida y lo que tengo proyectado de acá hasta que culmine mi actividad como un profesor universitario, como un científico, alentando la creación de programas de investigación, institutos de investigación. Entonces, el foco que yo veo para mi vida es ese. Esas tensiones ocurren todo el tiempo. El problema es que son cambios de trayectoria. Cuando uno da ese paso, deja atrás una parte de la vida, generalmente en forma definitiva. Son casi etapas irreversibles. Entonces me parece que está bueno también que haya un subconjunto de personas que se mantengan haciendo lo que creen puede ser una construcción, ya sea en el arte, en la literatura, en la ciencia, ¿no? Entonces, mi objetivo para los próximos años es seguir en la formación de personal académico, científico. Hace muchos años que trabajo en la Facultad de Medicina. Entonces creo que sí, como integrante de la Academia de Medicina, integrante de la Academia de Ciencias y profesor universitario, desde ese lugar puedo apoyar y aportar. Pero es como me veo, y en ese sentido siempre he estado dispuesto a trabajar en pos de acciones que tengan impacto positivo para el Uruguay, y eso es un poco el donde me paro en la cancha. Bien, como un poco por fuera, no es outsider de la política, pero aportando. Y si te llaman para ser el director del programa de ciencia de Bandoneón. Esto es una pregunta que tiene que ver con un hobby que empecé hace algunos años a partir de un regalo que me hizo mi querida hermana Alicia en uno de mis cumpleaños en pandemia, cuando estábamos trabajando con el GACH, y yo estaba súper demandado y súper exigido, y se apareció en un cumpleaños con un bandoneón alemán de hace 100 años, una joya. Y una vez que tenía el bandoneón, tenía que empezar a estudiar bandoneón, porque si no, ¿qué haces con un bandoneón en tu casa? Yo tenía una formación de guitarra clásica de mis épocas juveniles, y empecé con el profesor Sergio Astengo, que es un maestro de bandoneón, a aprender. Es un instrumento hiper difícil, mucho más difícil que la guitarra, ciertamente. Y ahí voy avanzando, una vez por semana nos encontramos, en los ratitos que puedo estudio un poco, y ahí voy trabajosamente avanzando, metido con obras de Piazzolla que tienen un grado de dificultad bastante alto, pero que cada nota que voy avanzando es como una micro victoria. Y lo veo desde ese lugar, es como que me activa zonas del cerebro que la ciencia de todos los días en la facultad no lo hace. Así que es una forma también de mantener partes del cerebro activas que entre otras cosas ayudan a prevenir el deterioro cognitivo. Bien, Rafael Radi, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Fácil desviarse.